Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las mejores opciones para invertir. Por estos días en que hay agitación en los mercados financieros, muchos colombianos se preguntan si será más rentable comprar dólares o mejor acciones, o si es más aconsejable otros productos como la renta fija. Analizaremos este interesante tema con Juan David Vallén, de la firma Casa de Bolsa. La rotación de personas en las empresas. Un estudio de la Asociación Colombiana de Gestión Humana estableció qué porcentaje de los empleados se van cada año de una empresa a otra. Analizaremos el tema con Mónica García para ver cuáles son las causas y cuáles los inconvenientes que esto genera para las compañías. La reforma a la salud no le sirve al país. Así lo concluyeron numerosos expertos en un foro realizado por ANIF. Les contaremos por qué lo dicen y qué le pidieron a los congresistas que tienen en sus manos el trámite de este proyecto. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de los mercados financieros y de las oportunidades de inversión que o bien están mejorando en unos casos o se han deteriorado en otros. Para hablar de estos temas, invitamos a un experto, doctor Juan David Vallén, director de análisis y estrategia de la firma comisionista Casa de Bolsa. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo está? Víctor, muy buenas noches, todo muy bien por acá. Bueno, vamos a hablar de inversiones, empecemos por el tema del dólar, porque hemos visto, esta es la gráfica del último año, cómo se pegó una trepada histórica, después ha venido recortando precio y en las últimas horas prácticamente se está desplomando el dólar. Ya lo tenemos por debajo de los 4.200 pesos. Desde su pico máximo, desde máximos históricos hasta hoy, ha bajado cerca de 900 pesos o el peso colombiano se ha recuperado cerca de un 17%. Yo he escuchado a muchos analistas decir que cuando las cosas caen con fuerza se puede configurar en algún momento una oportunidad de inversión. ¿Usted cómo la ve? ¿Compraría o no compraría dólares en este punto? Lo que tú mencionas es cierto. Normalmente pues uno tiene que aprovechar y comprar ya sea dólar o cualquier tipo de activo financiero es cuando está cayendo y no cuando esté subiendo, porque pues lo voy a conseguir más barato y lo que uno busca es venderlo cuando los precios han subido, pues para lograr venderlos pues de una manera mucho más costosa. En el caso del dólar, yo creo que es un reflejo de cómo le están yendo a todos los activos financieros en Colombia, porque digamos que la moneda, el peso colombiano, es un reflejo de cómo está nuestra economía. Y en este caso lo que hemos visto es que el peso colombiano este año ha ganado mucho valor, ha sido una de las monedas que más se ha valorizado en el mundo, también en toda la región. Y eso al final lo que implica, lo que significa es que todos los activos financieros aquí dentro del país pues también han venido mejorando. Hablando, digamos que en el caso de los CDTs, en el caso de las acciones que venían cayendo años atrás, entonces también hemos visto cómo se ha comenzado a recuperar. Y si comprar dólar en este nivel o no, yo creo que pues depende mucho de las necesidades de cada quien, pero pues claramente luce mucho más atractivo comprar un dólar a estos precios que comprarlos pues a los 5.100, 5.200 que vimos el año pasado. Entonces es un nivel que ya comienza a ser interesante de entrada y tal vez una recomendación que nosotros siempre hacemos es que quien esté interesado en entrar, en invertir, pues lo haga de una forma escalonada, es decir, compre un poquito ahorita, si llega a caer, compre un poquito más abajo, así pues para al final tener un nivel de compra de equilibrio muy cercano a los pisos que pueda llegar a tener el dólar. Ahí sabe que esa es una buena estrategia, no la había pensado. Digamos, aquí estamos hablando de inversiones, ese que quiere invertir y ganarse una platica con la volatilidad del dólar. Pero no sé, el que tenga un viaje en diciembre, ¿eso es recomendable? ¿Hacer compras escalonadas de dólares? Sí, es recomendable. Digamos que es muy difícil, es imposible predecir al final realmente cómo se van a terminar computando los activos y sobre todo en esos tiempos tan fijos. Entonces, una recomendación que uno puede hacer es, pues no compre todo de una sola vez, sino realmente como divídalo en varias porciones y en esa forma, pues digamos que ya pues el dólar actual pues un nivel muy interesante de entrada, uno puede comprar, no sé, una cuarta parte del flujo total que uno deseaba comprar. Si vuelve a caer, pues uno compra otra cuarta parte y así pues para tratar de promediar un precio, digamos que muy cercano a lo que está en el mercado. Porque si uno espera, no compra y comienza a subir, pues uno no alcanzó a comprar niveles bajos, pero si llega a caer y uno no compró todo, pues tiene la oportunidad de ir promediando con precios más bajos. Entonces, como una de las formas más apropiadas para hacer
compra, en este caso de dólar, pero pues aplica para todo tipo de activo financiero. Comprarse unos dólares, unos dolaretes, como dicen por ahí los inversionistas, digamos pensando en el largo plazo, porque cuando uno devuelve esta gráfica por allá 10 años, pues el dólar estaba en 2.000 pesos y pues independientemente de las volatilidades, como que siempre hay una tendencia alcista en el dólar frente al resto de las monedas. ¿Eso en el largo plazo es buen negocio? Bueno, esa pregunta es diferente a la que me hacías ahorita porque ya tiene que ver, digamos que con otra perspectiva de tiempo. Y de hecho yo creo que la perspectiva de largo plazo, que es largo plazo pueden ser de 10 años, es un dólar más débil. Dólar más débil no solo en Colombia, sino a nivel global. ¿Por qué? Porque como muchos habrán escuchado, hemos hablado de temores de desaceleración económica en Estados Unidos, pero digamos que una vez la economía ya comience a mostrar algo de alivio y recuperación y la Reserva Federal comience a reducir las tasas de interés, que puede ser, si no es a finales, a comienzos del año entrante, pueda ellos estar pensando en esa posibilidad, pues al final vemos es un cambio de ciclo, y un cambio de ciclo económico, también en tasas de interés y por ende en el dólar, que implicaría pues un comienzo de un ciclo bajista en el dólar. Entonces yo por lo menos soy de los que cree que el dólar en Colombia difícilmente va a volver a llegar a los niveles a los que vimos el año pasado, 5.000, 5.200. Si hay momentos de tensión, pues posiblemente el dólar pueda llegar a subir nuevamente, no sé, 4.900, 4.800 pesos, pero cada vez está haciendo como un máximo más bajo. Entonces sí creemos que si a largo plazo, pues muy seguramente el dólar va a comenzar a debilitarse y pues eso va a ser muy bueno para los activos que están denominados en moneda local. Bueno, hay otras alternativas de inversión como las acciones, cuando hay muchos inversionistas que dicen compren peso colombiano y uno como que dice, pero ¿qué es comprar peso colombiano si yo ya tengo de pronto ahorros, billetes por ahí guardados en los bancos, en fin? Pero comprar pesos colombianos en la práctica significa comprar activos denominados en pesos colombianos, como por ejemplo las acciones. Y mire lo que ha pasado con nuestro mercado recientemente, la verdad muy debilitado. Este es el índice MSCI Colcap que recoge el movimiento de las empresas más importantes en nuestro país y vemos cómo ha venido cayendo y cayendo y cayendo recientemente, aunque por aquí se ve como un piso y como que trata de sacar, de asomar un poquito la cabeza. ¿Esa es una señal de compra? Usted, después de una caída tan fuerte en los precios de las acciones y viendo que en el mundo también se están recuperando en algunos lugares, ¿usted compraría acciones colombianas en este momento? Sí, de hecho ha sido una recomendación que hemos venido haciendo porque digamos que el año pasado venían cayendo de una forma muy fuerte. Yo creo que los activos financieros en Colombia estaban descontando como el peor de los mundos, que el país, digamos, que iba a tener un cambio de modelo económico, que muchas de las reformas que se iban a pasar pues tendrían un impacto fiscal profundo, pero hemos visto cómo poco a poco se ha venido moderando la posición del gobierno y muchas de esas medidas extremistas se han venido también minimizando y las reformas pues todavía estamos en sus pesos si se aprueban o no, pero realmente digamos que tenemos un panorama un poco más tranquilo que ha ayudado precisamente, ha contribuido a que el mercado de acciones en Colombia comience a mostrar un alivio y comience a subir. Y algo bien interesante, y es que si ustedes miran el comportamiento del dólar y el comportamiento de las acciones, parecen un espejo, es decir, el dólar comienza a caer y las acciones comienzan a subir. Y dado lo que estaba diciendo ahorita, pues si uno invierte a largo plazo y tiene la tesis de que el dólar va a quedar de aquí a los próximos 10 años a nivel global, pues eso al final lo que implicaría es que este tipo de activos, las acciones, también comiencen a recuperarse. Y por detrás, digamos que hay una historia también de commodities, que es posible que tengamos un superciclo porque se está invirtiendo poco, por ejemplo, en petróleo a nivel global y también estamos en medio de toda la transición energética y demanda por nuevos commodities que beneficia mucho a países productores como el nuestro o como a toda nuestra región. Entonces el panorama en Colombia yo creo que va a seguir siendo positivo, periodos de volatilidad siempre habrán, digamos que pues, con decisiones o anuncios que termina haciendo el gobierno. Entonces, yo creo que esos son como los principales aspectos que uno debe tener en cuenta. Pero usted dice, bueno, hay oportunidades en el mercado, pero dentro de las oportunidades hay muchas opciones, porque aquí tenemos en la Bolsa de Colombia acciones del sector petrolero, no sé si sean atractivas, ahí está Ecopetrol, otras acciones del sector energético como Celsia, pero pues se viene un fenómeno del Niño, acciones del sector financiero, del sector retail, en fin, ¿cuál sector podría ser atractivo en medio de este ciclo que estamos viviendo en Colombia, del ciclo económico? Este año yo creo que lo primero que tienen que tener en cuenta los inversionistas es que las utilidades de las compañías van a retroceder. ¿Por qué? Porque
las altas tasas de interés y la alta inflación todavía pues van a estar pasando factura en las compañías pues por unos altos costos financieros, pero como la inflación ya tocó techo y va a comenzar a caer y uno sabe que las tasas de interés puede que caigan al cierre de este año, pues eso va a generar un alivio en todas las compañías. Entonces, digamos que eso va a ser un factor positivo que en términos generales va a terminar favoreciendo pues a todas ellas. ¿Y cuáles pueden ser sectores interesantes para invertir este año? Yo creo que puede ser los sectores regulados de servicios públicos, ya que tienen flujos de caja que son completamente estables, porque pues digamos que invierten en un sector que es como un monopolio natural y tienen flujos de caja pues que son predecibles y reparten dividendos de una manera constante, entonces pueden ser como sectores que yo creo que para inversionistas conservadores pueden ser atractivos. Para los que les gusta más el riesgo, pues Ecopetrol, digamos que por el momento no la estamos mirando mucho porque está en medio del debate de todo el proceso de transición energética, entonces digamos que aunque es un activo que consideramos está barato, realmente hay mucho ruido por detrás que nos deja completamente tranquilos. Y el sector financiero este año yo creo que va a ser un poco difícil porque la cartera se está deteriorando y pues los bancos van a tener que provisionar y eso va a golpear un poco los resultados financieros, pero una vez digamos que eso ya esté descontado en los precios, seguramente van a ser activos que van a encontrar ustedes con unos precios muy atractivos para invertir y aprovechar como un nuevo ciclo económico que inicia con el recorte de tasas, con el recorte de la inflación y ganarse como tal pues esas valorizaciones. Doctor Ballén, ustedes llevan años mirando la bolsa, los mercados, en fin, y ya tienen unas pantallas donde ven el dólar, los TES, las acciones, y para de contar, prácticamente ven muy rápido a Colombia y ven sus oportunidades, y a veces se les queda chiquitico Colombia porque hacen un mapeo muy rápido de las opciones y empiezan a mirar afuera, empiezan a mirar el exterior. Yo quisiera aquí que la producción me compartiera, este es el índice Standard & Poor's 500, que es tal vez el indicador más importante en el mundo, el más negociado en los mercados, y mire la volatilidad también. No se escapa de caídas, pero viene en una tendencia alcista desde por acá. Una tendencia alcista y si uno trazara una línea se ve una tendencia alcista. ¿Estados Unidos es atractivo? ¿Usted sacaría platica para invertir en acciones allí en Wall Street? Un portafolio ideal tiene que tener de todos los activos un poquito. Entonces, tiene que tener en este caso un poquito de CDTs, de renta fija, que también tienen unas tasas muy atractivas. Tiene que tener un poquito de acciones locales, que están baratas y pues se pueden beneficiar del ciclo que inicia. Y uno tiene que tener también activos denominados en moneda extranjera, que en esa parte tiene que ver mucho con el dólar, que era lo que estábamos hablando al principio. Porque uno tiene que tener, porque digamos que hay sectores que no existen en Colombia, que sí existen afuera. Entonces, un ejemplo de ellos y sencillo es el sector tecnológico, que este año ha tenido un muy buen desempeño en Estados Unidos. Entonces, si uno quiere hacer parte precisamente de esa valorización, puede invertir en este tipo de activos. Adicionalmente, cuando en Colombia las cosas no están tan bien, resulta que los activos en moneda extranjera o el dólar comienza a subir. Pues por eso también es que es importante pues tener este tipo de inversiones. El año pasado, por ejemplo, el activo que más rentó fue tener las inversiones en moneda extranjera, en dólar, mientras los activos locales presentaron una caída. Entonces, digamos que por factor moneda también es importante y el último ejemplo tal vez que les puedo llegar a decir es que si uno tiene invertido todos los recursos dentro del país, si Dios no quiera, pues pasa algo, no sé, algún tipo de catástrofe, un terremoto que afecte la compañía donde yo estoy invertido, pues resulta que una forma apropiada para diversificar también, pues por frontera es invirtiendo en los mercados internacionales y digamos que es otro argumento que hay por detrás también para invertir en este tipo de activos. Y como bien lo muestra, pues no solo las acciones locales han subido, sino también, digamos que si ustedes hubieran tenido una parte de su portafolio invertidos en los mercados internacionales, en este caso en Estados Unidos, también se estuvieran beneficiando como tal de esta oportunidad. Qué pena, yo cierro con esta pregunta. Aquí hago una consulta personal, una asesoría personal, por favor. No, pero lo hago además porque las cifras de los CDT fueron históricas según los últimos reportes de la Superintendencia Financiera. Entonces, mucha gente se metió en este cuento de los CDT. Hace unos meses abrí un CDT chiquitico porque ustedes me dijeron que como la inflación iba para arriba y el Banco de la República estaba subiendo tasas de interés, que eso era lo mejor. Y efectivamente ha salido muy rentable. Pero ahora está pasando lo contrario. La inflación empezó a echar para abajo y es posible que el Banco de la República en algún momento en los próximos meses también piense en bajar las tasas de interés. El CDT me lo devuelven en 2 meses. ¿Qué hago? ¿Lo renuevo con otro CDT o mejor me pongo a mirar opciones de divisas y de acciones? Bueno, para los inversionistas más conservadores, la renta fija, los CDTs o los bonos, digamos que van a ser una opción también alternativa en la cual va a haber mucho valor.
¿Por qué? Porque como bien mencionaba, las tasas de interés están muy altas, todavía siguen estando al doble dígito. Y como la inflación se va a reducir, y es posible que comience el Banco de la República a reducir las tasas de interés al fin de este año o a comienzos del año entrante, eso en lo que se traduce en los CDTs y en la renta fija es en valorizaciones. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes si tienen vencimientos en estos momentos? Pueden tratar de buscar la mayor duración posible. ¿Por qué? Porque lo que uno quiere es asegurar la mayor rentabilidad por el tiempo más largo que se pueda. Entonces, ahorita venía seguramente, digamos que renovándose ese a corto plazo porque las tasas en el corto plazo iban a seguir subiendo, pero como ya no van a subir más, ahora lo recomendable es tratar de buscar un poco más de duración de acuerdo al perfil de riesgo que tenga cada uno de ustedes. O invertir también en fondos de inversión que tengan un poquito más de duración, que yo creo que van a ser como uno de los productos que va a tener una muy buena rentabilidad en este segundo semestre del año. Doctor Ballén, muchas gracias. Muy interesante esta charla. Aguantaría dedicarle un programa completo en la medida en que pues, vayan moviéndose más indicadores de la economía. Feliz noche, feliz fin de semana. Bueno, aprovechar las oportunidades, una feliz noche para todos. Muchos analistas dicen que Colombia está muy barato para invertir. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere cuáles son las causas por las que millones de colombianos se han cambiado de operador celular. Ya les contamos. Regresamos a Signo Pesos. Algo de lo que ninguna empresa escapa es de la rotación de su personal. Trabajadores que van y que toca reemplazarlos. ¿Por qué se produce esta rotación? ¿Cuándo es buena? ¿Cuándo es mala? ¿Cuándo es necesaria? Para analizar todo este tema quiero saludar a la doctora Mónica García Espinel. Ella es directora ejecutiva de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ACRIP. Doctora García, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Muy buenas noches, hola Víctor, ¿cómo estás? Un saludo para todos y bueno, gracias por invitar nuevamente a CRIP. Ustedes hablan en un estudio de la rotación deseada y de la rotación no deseada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que cuando las organizaciones naturalmente requieren una rotación por cambio de personal, de innovar, ¿sí? Necesitan nuevos profesionales, necesitan nuevos proyectos, necesitan dinamizar. Entonces, digamos que cuando hay esos movimientos que son planeados, que son parte de ese desarrollo de la organización, de su crecimiento, es la deseada. La deseada es aquella que el personal empieza a irse por unas mejores oportunidades, pero no básicamente porque en el lugar que están trabajando no hay un buen liderazgo, no se sienten parte de la organización, entonces porque no hay una buena cultura, porque hay unos temas que realmente hay que revisar al interior de la organización, que principalmente tiene que ver con la cultura y tienen que ver con el liderazgo. Bueno, ahí hay otros temas, pero digamos que hay como para redondearlo, esas son como las dos grandes diferencias. Entonces uno es como lo planeado, lo que requerimos para dinamizar dentro de las mismas organizaciones. Entiendo. Bueno, ¿qué encontraron ustedes en este estudio entre las empresas que evaluaron? ¿Qué tan grande es el nivel de rotación de personal? Bueno, en el estudio que tuvimos nosotros la rotación pues total fue el 17% y la deseada el 14%. Realmente encontramos que la diferencia no fue tan alta como pues digamos lo hemos visto en otros estudios anteriores. Entonces digamos que realmente en temas de rotación creo que las organizaciones han venido haciendo un buen trabajo ya a niveles totales de una visión global del estudio que hicimos. Sí. Ya hay que entrar uno a revisar ya detalladamente por organizaciones, pero el total, pues encontramos que no hay, la diferencia es más o menos de un 3%. ¿Y hay más rotación en empresas grandes o en empresas pequeñas o en empresas de algún sector particular? Sí, sí, correcto. Lo que son organizaciones como BPO, aquellas de producción, fueron las que sí tuvieron un mayor porcentaje, digamos que tienen un porcentaje muy alto y también depende del nivel de cargo. Por ejemplo, en alta gerencia hay rotaciones más o menos del 2%. Cuando entramos nosotros ya a personal junior, más o menos ya la rotación es de un 40%. Entonces también hay una diferencia entre el nivel organizacional. Claro. ¿Cuáles son las razones por las que más se van las personas voluntariamente de las compañías, renuncian a las compañías? ¿Esto tiene que ver necesariamente con temas salariales? También, sí, es correcto. Pues uno de los temas que inclusive en ACRIP tenemos un estudio salarial y
y las organizaciones están muy atentos a eso, a que estén teniendo niveles competitivos, que estén dentro de las brechas acordes de los cargos y la experiencia. Entonces, ese sí es uno de los principales motivos que salen nuevas ofertas, o sea, y que uno lo escucha, se roban el talento. Entonces, esa es una guerra inclusive que hay entre sectores, hay guerras de llevarse el talento, y uno de los principales motivos pues puede ser eso. El otro que mencionaba hace un momento, pues digamos que si hay una organización donde su cultura no es sana, pues eso es un motivo más que las personas hoy en día no están dispuestas a tolerar, sobre todo el rango, que inclusive los rangos más altos de rotación fue entre los 30 años. Ellos no están dispuestos a quedarse en una organización donde realmente no se sienten que pertenecen, donde sienten que hay una cultura, como dicen, tóxica. Entonces ellos simplemente tienen la facilidad de buscar, y inclusive ahí no impera el salario, ahí impera más que estén cómodos y que puedan trabajar tranquilos. Ah, pero entonces ustedes también evaluaron por rangos de edades, porque es que tenemos entendido que los muchachos hoy en día, sobre todo, como que se aburren muy rápidamente en las empresas y duran muy poco. ¿Eso lo alcanzaron ustedes a medir, de pronto compararlos con personas de 30, 35 y de pronto con personas mayores? Sí, y precisamente nosotros, el rango más alto de rotación que tuvo el estudio fue entre los 23 y 30 años, seguido de 31 y 40 años. Los que menos rotamos, ya somos personas entre los 41 y 50 años, correcto. Pero hay un dato curioso, los que están por debajo de los 23 años, entre 18 y 22 años, no rotan casi. ¿Pero por qué? Porque ellos todavía hasta ahora están como en su etapa de estudio y como revisando, entonces digamos que están un poco ahí como más concentrados analizando hacia dónde van. Pero de 31, de 23 por debajo de los 23 es donde están ahí tranquilos, pero de 23 a 30 años fue el pico donde encontramos la mayor rotación. Oye, ahí es donde los jóvenes están muy interesante. Y ya los mayores, ¿por qué, digamos, como que quieren tener una mayor estabilidad? ¿Ellos qué miran? ¿De pronto el tema de como de estar seguros de obtener una pensión? Sí, digamos que pues uno es que de pronto quieren ya tener una estabilidad y ya empiezan a tener de pronto unos compromisos más serios, digamos, ¿no? Como pagar una renta y otros temas, de pronto ya empiezan a tener una estabilidad de otro tipo. Y el tercero, que como te comentaba, que ya personas por encima de los 31 ya de pronto le están apostando es a su pensión, correcto. Apostándole a la pensión. Bueno, hay diferentes categorías de trabajadores, ¿no? Pues están los operarios, están los ejecutivos medianos, los grandes ejecutivos, las grandes directivas. ¿Ustedes pudieron medir esos niveles de rotación dependiendo como la responsabilidad laboral? Sí, correcto. Nosotros, lo que comentaba hace un momento, alta gerencia y gerencia media, tienen unas rotaciones bajas frente ya cuando entramos, por ejemplo, las rotaciones más altas están en el porcentaje de 2%. Es decir, la mayoría están en una rotación del 2%, lo que son profesionales senior, pero en profesionales junior ya es un 41%, o sea, realmente es diferente, o sea, aumenta drásticamente entre los senior profesionales, allá profesionales técnicos, o sí, ya profesionales junior y técnicos. Claro. ¿Qué consecuencias tiene un nivel alto de rotación para una compañía? Porque me imagino que esto debe ser costoso, estar recibiendo, haciendo entrevistas, mirando evaluaciones de hojas de vida, procesos de exámenes de salud, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las consecuencias para una compañía? Bueno, primero hay que entender qué tipo de rotación es, porque puede ser una rotación alta, pero como mencionamos ahorita, pues una rotación deseada y planeada, y puede ser en un momento, si bien con algunos costos, pero al final del ejercicio puede ser una rotación positiva para la organización. De lo contrario, si no, pues impacta directamente en los costos en el balance, en los costos de la organización. Entonces sí es muy rentable que se haga un análisis profundo de unos estudios sobre rotación, que se identifique por qué se está dando, para pues tomar las acciones medidas, tomar los componentes necesarios para contener eso si es negativa. Entonces, pues los impactos son malos, es pérdida inclusive de aprendizaje, porque también hay estudios que dicen que una persona demora a veces hasta un año
de poder nivelar el aprendizaje de la persona que se va. Entonces, no solo es a nivel económico, sino a nivel de lograr los resultados de la organización a nivel pues, de otros tipos, tiene otras connotaciones importantes. Doctora García, muchas gracias. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Feliz noche, gracias por la invitación. Esta información, hacemos una nueva pausa, pero ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 187.371 millones de dólares corresponde al valor de la deuda externa de Colombia con corte a marzo de este año y sumado a la deuda externa pública y privada. Este monto equivale al 55,3% del PIB. La deuda externa aumentó un 7% en el mes de marzo. Y ahora nos vamos con los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado para el fin de semana, 4.179 pesos con 98 centavos. Cayó 6 pesos con 32 centavos el dólar. Petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 1,29%. Se ubicó por debajo de 75 dólares por barril. Precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio para mañana como referencia 1.665.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Colombia cayó 0,57%. Acción más valorizada, Avevillas, ganancia de 3,45%. Acción que más cayó, Promigas, retroceso de 5,96%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. El portal Mall and Retail realizó unas cuentas para establecer cuánto es la compra promedio de cada visitante a los centros comerciales. Este es el resultado. La compra promedio es de 40.450 pesos por persona. Eso teniendo en cuenta que el año pasado se registraron 1.103 millones de visitas a los centros comerciales. Es decir, que hubo 21 visitas por persona al año. Y las ventas totales de estos establecimientos sumaron 43,8 billones de pesos. Terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz fin de semana para todos.